Hoy empezamos la primera videoconferencia del año y tenemos la suerte de tener al doctor Fernando Ramírez, que es juez de cámara, integrante del Tribunal Oral número 9. No creo que necesite mucha presentación y además ha sido siempre particularmente generoso con nosotros cada vez que lo hemos necesitado y una vez más hemos recurrido a él para este tema. Doctor, por favor, le damos la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que cuando me convocaron para hablar, para hacer alguna presentación respecto de la jurisprudencia del caso Góngora, un poco me sorprendí porque no parece demasiado complicado lo que ha resuelto la Corte en el caso de Góngora, donde básicamente lo que dice es que el instituto de la suspensión de juicio a prueba no es compatible con los compromisos del Estado cuando firmó la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es una afirmación, diría yo, categórica y que, bueno, se acepta o no se acepta, pero digamos que no ofrece mayores dificultades para su entendimiento. No obstante lo cual, no soy tan ingenuo como para desconocer que no está aplicada de manera general, que hay muchas opiniones y que sobre todo hay muy poca aplicación de este fallo. Digamos, para decirlo más claramente, que se aplica reiteradamente el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba en casos de violencia contra la mujer. Yo, para poder contextualizar cómo surge la doctrina del caso Góngora, dije, bueno, vamos a buscar algunos antecedentes de por qué la Corte dice lo que dice. La lucha de las mujeres para lograr la igualdad con los varones es histórica. No vamos a hacer una historia de este movimiento, pero sí yo quiero remontarme a algunos antecedentes que son fundamentalmente antecedentes normativos. Quiero empezar con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fíjense que no me estoy yendo demasiado atrás, me estoy yendo al año 79. ¿Por qué fue necesaria una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ¿Por qué los estados deciden comprometerse a esto? Una de las cosas más interesantes que hay para entender estos procesos es leer. Leer cuál es el texto de la convención. Ahí, al inicio, como prólogo a la convención, se dice: considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerando los pactos internacionales sobre derechos humanos y teniendo en cuenta las resoluciones, declaraciones, recomendaciones aprobadas por Naciones Unidas, preocupado, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, es que los estados se comprometen a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Definen lo que es la discriminación, condenan la discriminación y deciden formalizar toda una serie de compromisos para eliminar la discriminación de las mujeres. La base de esta convención es la necesidad de alcanzar una igualdad real, no meramente formal, sino la igualdad real entre los varones y las mujeres, convencidos de que esta igualdad es un requisito esencial para el desarrollo humano. Bien, la convención habla sobre discriminación y crea el Comité CEDAW. El Comité CEDAW es un organismo creado por la convención para hacer el seguimiento del progreso que exista en la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Una de las funciones que tiene el Comité CEDAW tiene básicamente tres funciones. La primera es
hacer un seguimiento en base a informes que hacen los distintos estados nacionales respecto del progreso que hay para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Primera función. Hay una función más moderna, digamos, que se aprobó con posterioridad en un protocolo, que es resolver casos individuales de discriminación. Pero tiene otra función muy importante que consiste en emitir recomendaciones. ¿Qué son estas recomendaciones? Las recomendaciones tienen una función interpretativa. Digamos, como deben elaborarse informes sobre el progreso que tiene el cumplimiento de la convención, el comité CEDAW lo que hace es recomendarle a los estados qué es lo que deben informar y qué es lo que deben corregir. Esta es una función interpretativa también del tratado. ¿Por qué digo que es una función interpretativa? Porque desde muy temprano el comité pidió que cuando se informaba sobre determinadas circunstancias de discriminación, se informara sobre la violencia. Y finalmente, en el año 92, dictó la Recomendación General número 19, referente a la violencia contra la mujer. Estamos hablando del año 92. Yo quiero hacer mucho hincapié en las fechas de cómo se va produciendo este proceso. La Recomendación 19 dice: la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención independientemente de que ellas se mencionen expresamente a la violencia o no. Es decir, esto se los adelanto, cuando si leen la Convención para la Eliminación de la Forma de Discriminación, van a advertir que en ningún momento se menciona la violencia. El término violencia no existe en la Convención. Sin embargo, la Recomendación General 19 dice que la violencia es parte de la discriminación. Y lo explica. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas, perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Estos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación de la mujer. El efecto de dicha violencia sobre la integridad física y mental de la mujer es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aún el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia contra la mujer, sus consecuencias estructurales básicas contribuyen a mantener a la mujer en un papel subordinado, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y oportunidades de empleo. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares se somete a las mujeres de cualquier edad o violencia de todo tipo, incluidas las lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia mental y de otra índole que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. Dicho de otra manera, lo que está diciendo el Comité CEDAW es que violencia y discriminación son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque con la violencia se mantiene la discriminación y con la discriminación se invisibiliza y se justifica la violencia, incluso en términos de protección. Incluso se dice, con el argumento de que estamos protegiendo, estamos sosteniendo una estructura de discriminación. Discriminación y violencia son los soportes de una
histórica, de un histórico desequilibrio de poder entre varones y mujeres. Y este histórico desequilibrio de poder entre varones y mujeres estructura a las sociedades y es una forma de ejercicio de poder. En el año 93, un año después de la recomendación 19, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa declaración, año 93, insisto, 92 tuvimos la recomendación 19, 93 la Declaración sobre la Eliminación de la Violación contra la Mujer, de la Violencia contra la Mujer. Allí, en los fundamentos, dice, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en caso de violencia contra la mujer, reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, es que estos son los fundamentos, es por lo que deciden proclamar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada. Bueno, el artículo primero define la violencia contra la mujer, el artículo segundo tiene la clásica división de la violencia de orden familiar, social e institucional, y se enumeran los distintos derechos que están vulnerados por la violencia contra la mujer. Acá quiero hacer una observación. Históricamente lo que se da a nivel internacional en Naciones Unidas es que primero la Asamblea aprueba una declaración y luego de esa declaración, con el tiempo, se elabora una convención o un pacto. Tenemos la Declaración de Derechos Humanos, que dio origen a los dos pactos que nosotros conocemos, la historia de que haya dos pactos de derechos civiles y políticos, y derechos sociales y culturales. Esto tiene que ver con la Guerra Fría, la división del mundo, etcétera, etcétera, que hizo que se generara lo que debió ser un pacto único, generara dos pactos. Pero después tenemos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración contra la Discriminación contra la Mujer y la CEDAW, la Declaración contra la Discriminación Racial y después las convenciones, digamos, siempre se va dando que primero la Asamblea apruebe una declaración y luego se elabore un compromiso de los estados formal, vinculado a esa declaración, y que adopta la forma de pacto, de tratado, de convenio. Bueno, todavía no hay un tratado ni un convenio para la eliminación de la violencia contra la mujer a nivel universal, es decir, en el ámbito de Naciones Unidas. Esto, tengámoslo en cuenta porque, digamos, de alguna manera nos va a ir orientando respecto de qué pasa con la violencia contra la mujer. Distinta es la situación en el orden regional. En el orden regional, en el año 94, los Estados americanos se comprometieron en una convención, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La verdad es que esto habla muy bien de América, en el sentido de que lo que no se consiguió a nivel universal, sí se consiguió a nivel, o por lo menos formalmente a nivel americano. La convención, insisto, siempre es bueno leer estos documentos completos. La convención tiene un preámbulo, y el preámbulo dice:
reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y de libertades fundamentales, y que limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, recordando la declaración, etcétera, etcétera, convienen lo siguiente, y convienen, bueno, definir qué es la violencia contra la mujer, en la clásica división, insisto, en 3 categorías, cuáles son los derechos afectados y cuáles son los deberes de los estados. Establece 2 rangos, digamos, de deberes. Uno, el artículo 7, son los que sin duda están obligados a cumplir los estados que han firmado la Convención Interamericana. El otro, el artículo 8, es el avance progresivo, a qué se comprometen los estados a ir avanzando de manera progresiva para eliminar toda forma de violencia contra la mujer. Yo quiero detenerme en algunas observaciones de cuando hablamos de violencia contra la mujer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de violación de derechos humanos. Estamos hablando de afectación de la igualdad. Cuando hablamos de afectación de la igualdad, nunca hay que olvidarse que estamos hablando de la afectación de la base de un Estado democrático. Si no hay igualdad, no hay democracia, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una afectación que no solamente tiene que ver, tiene una dimensión social, en el sentido de cómo estructura una sociedad, sino que además tiene que ver con las relaciones políticas que se establecen entre los ciudadanos. Insisto, violación de derechos humanos y dimensión social y política de la violencia contra la mujer. De eso hablan las convenciones y los tratados. Antes de seguir con el avance de la Convención de Belém do Pará, voy a hacer una introducción a el otro gran tema que está involucrado en el fallo Góngora, ¿cuál es? La suspensión del juicio a prueba. ¿Por qué? Bueno, porque es del mismo año, digamos, en el año 94 se sanciona Belém do Pará y en el año 94 se incorpora el Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba en la legislación argentina. El Instituto de Suspensión del Juicio a Prueba es, a mi juicio, uno de los institutos más controversiales que se han incorporado a la legislación penal. Controversiales porque tienen un texto, hay un texto que define lo que es la suspensión de juicio a prueba, hay una interpretación jurisprudencial o varias interpretaciones jurisprudenciales respecto de cómo debe entenderse un texto, y hay algo que en general se desconoce o se aparta respecto de lo que es la suspensión de juicio a prueba, que tiene que ver con el debate parlamentario, digamos, cuál fue la voluntad y la intención de los legisladores cuando sancionaron una modificación al Código Penal que incorporaba el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba. En principio, ¿de qué se trata este instituto? Bueno, este instituto está vinculado a la acción penal. Es un modo de extinción de la acción penal. Por eso está donde está. Por eso se le incorpora en un lugar determinado del Código Penal. En un lugar del Código Penal que además ha sido reformado posteriormente. Miren, el artículo 71, que ahora reformado, dice: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales. Se incorpora muy posteriormente esta incorporación de las reglas de disponibilidad que hay en los códigos procesales. Y el artículo 76, que es el que incorpora en principio la suspensión de juicio a prueba, fue posteriormente reformado
diciendo la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes y, ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este título, y ahí se incorpora el artículo 76 bis, 76 ter y 76 quater. Básicamente, la suspensión del juicio a prueba, tal como ha quedado legislada, constituye la posibilidad de que una persona a la cual se le imputa un delito, pero que hasta ese momento es inocente, pueda solicitar que se suspenda el juicio por un plazo determinado bajo la condición de cumplir algunas pruebas. Lo insólito de esto, de este instituto, es que las pruebas que se compromete a cumplir son las pruebas que regula el artículo 27 bis. Y el artículo 27 bis son las condiciones de una pena. El artículo 27 bis incorpora las condiciones a las cuales debe someterse la pena de ejecución condicional. Es decir, que una persona inocente dice, no me hagan el juicio, suspendan el juicio, y a cambio de esto yo voy a cumplir las condiciones de una pena de ejecución condicional, voy a resarcir en la medida de lo posible las consecuencias económicas de un delito que no cometí, voy a entregar al Estado aquellos instrumentos que alguien dice que yo usé para cometer un delito que no cometí, y bueno, esta es una renuncia a la prejudicialidad. Esto ya no está más porque se modificó el Código Civil, que exigía que antes de reclamar la indemnización existiera la condena. Es raro, digo, como instituto, es raro. Y esta rareza del instituto, quiero aclarar, no pasó desapercibida, porque si uno va al debate parlamentario, esto se discutió expresamente, a punto tal que muchos de los proyectos alternativos que tuvo exigían la confesión previa. Es decir, exigían algún paso que indicara de alguna manera el reconocimiento de culpabilidad. Nada de esto quedó en la norma. Entonces, tal como ha quedado redactado, tenemos la particularidad de que una persona que es inocente se compromete a cumplir con todas las reglas propias de una condena de ejecución condicional a cambio de que no se diga que es culpable, a cambio de que no se lleve esto a juicio. Acá quiero hacer una salvedad. Para que pueda concederse la suspensión de juicio a prueba, cualquiera que sea la interpretación que se haga de si hay un supuesto, dos supuestos o lo que fuere, hay acuerdo en señalar que tiene que ser una persona, quien lo pida, tiene que ser una persona que, en caso de que se probara y fuera condenada, la pena sería de ejecución condicional. No estamos hablando de supuestos en los cuales la pena sería fatalmente de cumplimiento efectivo. Este extraño instituto tiene esta particularidad de que no define la culpabilidad de la persona ni define la existencia del delito. Sí genera la extinción de la acción respecto de una imputación determinada. Vuelvo a el desarrollo de la convención. La convención, vimos que exige a los estados la sanción de los delitos que impliquen violencia contra la mujer. Es decir, la sanción a la violencia contra la mujer, pero se expresa para nuestro caso, en delitos. Puede haber otro tipo de sanciones administrativas y demás, bueno, pero lo que nos importa a nosotros son los delitos. De eso se trató el caso Góngora. En el año 2010, la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal advirtió que este tratado, que exigía que en caso de violencia contra la mujer fuera sancionado, es decir, exigía que se hiciera un juicio y que se determinara si había responsabilidad, se sancionara, no era compatible con el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba. Es el caso Calle Aliaga. Dijo, miren, este instituto
de extraña naturaleza, precisamente lo que hace es evitar que haya un juicio. Y al evitar que haya un juicio, lo que hace es evitar la determinación de la existencia del acto violento y, en consecuencia, que éste no sea sancionado como acto violento. En rigor, que no sea sancionado. Y esto es incompatible con el compromiso que tiene el Estado de sancionar la violencia contra la mujer. Este fallo, Calle Aliaga, fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora un informe temático donde recoge los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos. Y recoge como aporte de la jurisprudencia argentina el fallo Calle Aliaga. Dice, esto es un estándar. No puede permitirse que en casos de violencia contra la mujer se busquen algún tipo de solución alternativa que evite el cumplimiento de los compromisos del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Posteriormente, el tratado, la Convención Interamericana de Belém do Pará prevé un seguimiento, porque ya hemos dicho que los compromisos del Estado son compromisos actuales y compromisos de futuro. Se crea para este seguimiento un organismo que se llama MESECVI. MESECVI significa Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia. Hay como una práctica en la OEA de, frente a determinado tipo de tratados, no crear una comisión exactamente, sino que se crea un mecanismo. Tiene, de alguna manera, una función parecida a la que tienen las comisiones. Lo que pasa es que se lo denomina mecanismo porque se establece junto con esta comisión, en este caso es un comité de expertas, se establece un mecanismo de información de los estados y además de las organizaciones no gubernamentales que pueden aportar informes y demás. Es una estructura compleja, pero que elabora informes periódicos. En el segundo informe de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, elaborado por el MESECVI, se dieron algunas recomendaciones. Estas recomendaciones son varias. En la recomendación quinta, el MESECVI, como órgano de seguimiento de Belém do Pará, dijo que recomendó a los estados prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. Si existieran estos impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres. La recomendación sexta fue adoptar medidas para prevenir y sancionar el femicidio tanto en el ámbito privado como público, dar seguimiento a la aplicación de las mismas por las y los jueces y fiscales y remover, cuando procede, los obstáculos judiciales que impidan a las y los familiares de las víctimas obtener justicia o atenuar la pena para el agresor que alega emoción violenta. Estas recomendaciones del MESECVI son del año 2012. Es el mismo año en el que se sanciona, se incorpora el femicidio al Código Penal argentino y, por efecto de la incorporación al femicidio, se incorpora además los agravantes en las causas de lesiones, que aparece el agravante de lesión en razón de género. O sea que hay una suerte de continuidad entre las decisiones a nivel internacional y las decisiones a nivel nacional, por lo menos de los legisladores. En el año 2015, fíjense ustedes, el MESECVI elabora un informe de seguimiento de aquellas recomendaciones que había dado en el año 2012.
Y respecto de la recomendación, de esta recomendación quinta, en el sentido de prohibir la conciliación, la oportunidad y demás de que evite la sanción en aquellos casos de delitos que involucren violencia contra la mujer, menciona como un caso, digamos, menciona que en el cumplimiento de esto dice que la República Argentina tiene la prohibición absoluta en cualquier caso de violencia contra las mujeres de el uso de medidas alternativas. Esto tiene que ver con que la Argentina informó que daba cumplimiento a esa recomendación quinta con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que incluye en una de sus normas, en el artículo 28, que quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. Es dudoso si esta prohibición abarca también la consulta en el caso de la suspensión de juicio a prueba, es dudoso si se aplica o no esto, pero la Argentina informó esto. Y el MESEGBI creyó lo que informaba la Argentina y dijo, no, acá no hay problema, la Argentina no tiene problema porque tiene prohibido por ley hacer esto. Donde sí se prohibió por ley fue en el código, en el nuevo Código de Procedimientos Federal, donde la suspensión de juicio a prueba está considerada en el artículo 30 como las reglas de disponibilidad. Dice, la suspensión de juicio a prueba es, tal como lo dice el Código Penal, es un modo de disponer de la acción que está en manos del fiscal. Y en ese artículo 30 dice, no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal, es decir, no puede hacer uso de una regla de disponibilidad, si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Tampoco podrán los supuestos que resulten incompatibles con previsión de instrumentos internacionales, o sea, verlo para leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal. Es decir, que hoy por hoy tenemos dos estructuras, por decirlo de alguna manera, que impiden, o por lo menos requieren que se contextualice la suspensión de juicio a prueba en casos de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son estas estructuras? Por un lado, toda la normativa internacional, que se soporta en la consideración de que la violencia contra la mujer, no me canso de decirlo, es una violación de derechos humanos. Y las violaciones de derechos humanos tienen un impacto a nivel social y político que trasciende el mero análisis del caso individual. No significa esto que no se tenga en cuenta el caso individual, significa que lo trasciende y que no podemos aplicar cuando estamos examinando un caso de violación de derechos humanos el mismo criterio que aplicamos cuando se trata de la sustracción de un teléfono celular. Son dos cosas distintas, tienen impacto y esfera distinta. Yo puedo entender que algunos criterios de interpretación y algunos criterios dogmáticos dentro del derecho pretendan la abstracción absoluta del caso y lo pretendan establecer en términos, casi diría yo, de silogismo, ¿no? Si esto es así, pero la realidad es otra y la función jurisdiccional es otra, ¿no? Y tiene que ver con la realización de proyectos constitucionales, entre los cuales está fundamentalmente la protección de los derechos humanos. En este contexto, la Corte dicta el fallo Góngora. Y el fallo Góngora repite lo mismo que había dicho Callariaga de la Casación, pero esta vez lo está diciendo la Corte. La Corte cuestiona que
una sala de la Cámara Casatoria había otorgado la suspensión de juicio a prueba, a pesar de que el fiscal se había opuesto sosteniendo los argumentos de Callariaga. A mí me parece particularmente importante que el fallo de la Corte elude, por decirlo de alguna manera, la cuestión acerca de si era vinculante o no la oposición del fiscal, porque privilegia la cuestión de la aplicación y de los compromisos del Estado en una convención internacional. Privilegia esto en el examen del caso. Dice, miren, la cuestión federal que yo tengo que resolver, dice la Corte, es la aplicación de la convención interamericana que compromete al Estado, porque ha fallado en contra de la convención. Y claramente dice, la decisión de la casación desatiende el contexto del artículo en el que ha incluido el compromiso del Estado de sancionar esta clase de hechos, contrariando así las pautas de interpretación del artículo 31. Inciso primero, de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que fundamentalmente es la buena fe en la interpretación de los tratados y la interpretación global de los tratados. Digo, cuando hablamos de interpretar un tratado de derechos humanos, estamos hablando de interpretar no el artículo aislado que se nos presenta, estamos hablando de interpretar un corpus iuris. El corpus iuris de derechos humanos integra todo el conjunto de tratados y convenciones. Y en particular, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, hablamos de interpretar en conjunto CEDAW y Belém do Pará. Básicamente lo que la Corte está diciendo es esto. Miren, esta interpretación que ha hecho la Cámara de Casación, dejando de lado Belém do Pará, es incorrecta. ¿Por qué? Porque tiene que privilegiar. Hay un compromiso estatal que es llevar a juicio aquellos casos de violencia contra la mujer, porque el Estado está comprometido en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La prevalencia de la Convención de Belém do Pará fue tratada también y con posterioridad en el caso Ortega. Fíjense, el caso Ortega, lo que se discutió fue el límite que impone el artículo 458, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación, para recurrir en casación por parte del acusador, en este caso el fiscal, cuando la pena es menor a 3 años. El artículo dice, bueno, mire, cuando son casos menores, usted no tiene derecho a apelar. Pero cuando se trata de un caso de violencia contra la mujer, donde el fiscal había pedido 8 meses de prisión, entonces puede recurrir. Y puede recurrir porque usted no puede hacer prevalecer una norma local de procedimiento por encima de las exigencias que trae la Convención de Belém do Pará, que requiere que se agoten las instancias judiciales para la determinación de si corresponde o no. Acá, permítame hacer una aclaración, porque a veces en el afán de defender el apartamiento de Góngora se hacen afirmaciones que no son correctas. La Convención de Belém do Pará y el fallo Góngora no exigen la condena de todas las imputaciones de violencia contra la mujer. Lo que exigen es que se haga el juicio, que se determine. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco se exige la prisión efectiva. Lo digo porque muchas veces con el argumento de que, bueno, no se puede mandar a prisión, que esto, que aquello, es un argumento falso, porque en realidad tanto la suspensión de juicio a prueba como la pena de ejecución condicional, lo estamos diciendo, en teoría aplica básicamente las mismas condiciones. Hay una diferencia que el plazo, en vez de ser de 2 a 4 años, es de 1 a 3, o que no se puede repetir una pena de ejecución condicional cuando son 2 delitos dolosos dentro de los 10 años. Y en cambio, sí se podría otorgar una nueva suspensión de juicio a prueba en 8 años. Esta es la diferencia, digamos. Esta es la razón por la cual es tan grave que se siga adelante y se exija adelante la determinación del juicio. ¿Cuáles son los valores que están en juego y que son
y que tienen que ver con el compromiso del Estado, pero un compromiso del Estado que no es meramente formal, es un compromiso del Estado con la igualdad y con el soporte básico que tiene que ver con, digamos, la calidad democrática de una sociedad determinada. Digo, este es el contexto en el que hay que entender la suspensión de juicio a prueba. No el examen que se puede hacer respecto de un caso de delito común, sino el examen que se tiene que hacer en función de una violación de derechos humanos. Alguien puede decir, bueno, a ver, es un caso de discusión familiar, es, como en el caso de Góngora, era un señor que manoseaba a mujeres por la calle. Ahora, ¿qué efecto tiene un Estado que decide que no merece ser ni siquiera considerado o juzgado un delito, insisto, un delito considerado delito, cuando se trata simplemente de manosear a una mujer en la calle? Porque el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba se refiere siempre a imputación de delitos, no se refiere a imputaciones de alguna otra forma de violencia contra la mujer que no constituya en sí mismo un delito. Entonces, ¿cuáles son los argumentos y por dónde pasan los argumentos para apartarse de la decisión de la Corte en Góngora? Miren, Góngora tiene un voto concurrente, digamos, no fue unanimidad. El voto concurrente, yo he tratado de analizarlo de alguna manera. El voto concurrente es el doctor Zaffaroni. El doctor Zaffaroni, en su voto concurrente, lo que dice es que se remite en lo pertinente al dictamen del procurador. Esto nos genera una cierta incertidumbre. ¿Qué es lo pertinente? Porque el voto del procurador es un voto que se inicia diciendo que comparte todos los argumentos del magistrado apelante, del fiscal anterior, que estaba recurriendo fundamentalmente por la violación para él de los compromisos del Estado adquiridos por Belén do Pará. E incorpora además como argumento la cuestión acerca de si puede o no puede el órgano jurisdiccional sobrepasar la fundamentación que da el titular de la acción, que es el fiscal, cuando se opone a la concesión de la suspensión de juicio a prueba. Están presentes esos dos argumentos, pero el Procurador General desarrolla los dos argumentos. Y sostiene los dos argumentos. Cuando en su voto el doctor Zaffaroni dice simplemente en lo pertinente, no sabemos si está remitiéndose a uno solo de los dos argumentos y a cuál de los dos argumentos. En todo caso, tampoco controvierte lo que dicen sus colegas en el voto mayoritario. La verdad es que yo no puedo dejar de pensar, porque todos conocemos las declaraciones que ha hecho en diarios el doctor Zaffaroni, tanto respecto de la violencia contra la mujer, respecto de la cual dijo que existió siempre, que bueno, hay mujeres que se defienden, mujeres que no se defienden, pero llevó el examen de esto o la mirada sobre la violencia contra la mujer a la cuestión puramente individual, en un enfoque del derecho individualista que hoy está de moda, digamos, ¿no? Esto, reconozcámoslo. Y también cuál fue la opinión cuando se sancionó la ley de femicidio, cuando dijo que se había sancionado algo que no existía. Digo, esta puede ser una razón o una explicación de a qué denominó lo pertinente o no el doctor Zaffaroni. También resulta llamativo que
Ustedes saben que la Convención de Belén do Pará se firmó en junio del año 94, en Belén do Pará, obviamente, de ahí su denominación, pero no fue la única. En aquella oportunidad, en el mismo día, se firmaron dos convenciones. Una, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La otra es la Convención sobre la desaparición forzada de personas. El mismo día. La Convención sobre la desaparición forzada de personas fue incorporada al texto constitucional como uno de los tratados privilegiados de derechos humanos. La Convención de Belén do Pará todavía no. La de violencia contra la mujer todavía ni siquiera se llevó a recinto, digamos, no se discutió. Hay varios proyectos de sí, la vamos a incorporar, y de hecho cuando uno pregunta dice, sí, estamos viendo para incorporar. Digo, cuando se habla de el histórico desequilibrio de poder entre varones y mujeres que estructura las sociedades y que estructura políticamente los estados, se habla de algo muy concreto. Y si estamos hablando de esto, estamos hablando que se soportan violencia y discriminación porque alguien está soportando la violencia y la discriminación. Por eso los estados se comprometen a eliminar estas dos cosas, pero los estados, a través de sus operadores, no necesariamente llevan adelante estos compromisos. A nosotros, desde lo jurisdiccional, nos corresponde llevar adelante, en los casos que tenemos, y resoluciones jurisdiccionales. Esto es, enfrentamos hablo de quienes nos dedicamos a derecho penal, digamos, ¿no? Se nos trae un caso, una imputación, una acusación, resolvemos jurisdiccionalmente esto. La verdad es que las soluciones, en general, diría yo, las soluciones del derecho penal no son las más satisfactorias, digamos, cuando nosotros intervenimos, en general, no dejamos a nadie conforme y no necesariamente resolvemos el problema social de fondo. Ahora, no podemos erigirnos en los defensores de alguna de estas posturas. Tenemos que completar y concretar las obligaciones jurisdiccionales que tenemos. Y esta obligación que tenemos es la convencional de la Convención Interamericana, y debemos resolver, cuando se nos presenta un pedido de suspensión de juicio a prueba, si es compatible o no con la Convención. La Corte ya lo dijo, no es compatible. Dio las razones por las cuales dijo que no es compatible. Es más, dijo claramente, no vamos a discutir, que puede ser un tema de discusión, si estamos frente a un caso de violencia contra la mujer o no. Este puede ser un tema discutible. Lo que no podemos discutir es que si estamos frente a un caso de violencia contra la mujer, no podemos suspender el juicio. Tenemos la obligación del Estado de determinar si esto efectivamente es así. Porque si efectivamente es así, tenemos la obligación de sancionar. También puede ser que no lo sea. Digo, y en el caso de, no desconozco que, y de hecho la ley distingue también, ¿no? Los casos de violencia que se da en el espacio, llamémoslo familiar, doméstico, de convivencia. Digamos, esos casos en particular son especialmente graves, porque están fuertemente condicionados. En esos casos en particular, la violencia tiene una función de subordinación específica. Y cuando finalmente una mujer logra salir de este círculo y reclamar la intervención estatal, no hay nada peor que el Estado la devuelva a la situación. Argumentos tales como que, bueno, ya se amigaron y demás, es desconocer una realidad puntual que es, si existió el acto de violencia y subordinación, el efecto se mantiene. Y nosotros tenemos la obligación de determinar si existió, sancionarlo, porque eso es lo que nos obliga a la Convención. Y yo, obviamente, no soy ingenuo. Claramente, un caso de esta naturaleza es muy difícil que vuelva otra vez a
digamos, restablecerse esta convivencia. Y no sé si es bueno o es malo. La verdad que esto no es un tema en el que nosotros tengamos que pilotear la decisión. El Estado tiene otras obligaciones. Tiene obligaciones de sostener a una mujer que se encuentra en una situación de subordinación, y lo que en realidad deberíamos hacer nosotros es exigir del Estado el cumplimiento de esas condiciones que están en el artículo 8 de la Convención, de ir progresivamente a dando respuesta a la situación en la que queda, no quedarnos mirando qué pasó con un episodio de violencia, en el orden, insisto, en el orden de convivencia, que son, como dice el Comité CEDAW, los casos en los cuales se da de manera más insidiosa la violencia. Porque, a ver, es la situación más estorcada en la que se encuentra la mujer. Seguramente existió afecto en esta relación, hay una dependencia absoluta sostenida en la subordinación, y lo que nosotros debemos determinar es si además está sostenida en la violencia, para eliminar esa violencia. Esa es la obligación que nos establece la Convención. La verdad es que yo he visto, les confieso, he leído algún resumen sobre cuáles son los fundamentos por los cuales se decide no aplicar la doctrina Góngora. Y básicamente hay dos líneas argumentales. Una línea es lo que yo llamaría una línea de dogmática jurídica, ¿no? Digamos, de pronto se dice, bueno, si el fiscal está de acuerdo, entonces yo o no tengo caso que resolver, o que sea lo que hace lo que quiere el fiscal. Bueno, esto no es así. Cuando está en juego el cumplimiento de normas constitucionales que afectan a los derechos humanos, estamos obligados, porque es parte de nuestra función de jueces, estamos obligados a resolver esta cuestión básica donde está afectado el orden constitucional, en particular cuando se trata de violaciones de derechos humanos. No puede el argumento procesal o dogmático estar por encima de estas obligaciones constitucionales. Otra línea de argumentos tiene que ver con, bueno, si la víctima acepta. Y la verdad es que, primero, les soy honesto, yo no conozco, he visto muchos casos de concesiones, no conozco ningún caso en el que se haya hecho alguna investigación seria respecto de en qué condiciones la víctima acepta. ¿No? Digo, a ver, precisamente cuando se trata de episodios, sobre todo de violencia en convivencia, la víctima tiene un vínculo y una relación de dependencia que no le impide, digamos, no le permite tener u ofrecer un consentimiento total y absolutamente libre. Muchas veces depende económicamente y depende. A ver, hay una dependencia que va más allá de la económica. Y esto exige, de alguna manera, algún examen un poco más profundo. En una sociedad de determinadas características como la nuestra, donde hay una distribución de roles para el varón y para la mujer, no necesariamente la dependencia de la mujer es económica. En muchos casos, la dependencia de la mujer, la economía de esta convivencia no depende del varón, depende de la mujer. Esto de que el varón proveedor y todo esto es un verso. Hoy en día, y en muchos aspectos, es la mujer la que aporta económicamente el sustento. Lo que hay es una dependencia de otra naturaleza. Una mujer sola es vulnerable. En una sociedad como la nuestra, donde, digamos, con absoluta honestidad podemos apreciar cuál es la relación que existe entre varones y mujeres, entonces una mujer con hijos sola está expuesta. Y entonces la dependencia muchas veces no tiene que ver con lo económico, sino con la mera presencia de un varón en esta convivencia, de un varón adulto. Y esto es muy fuerte. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, si la víctima quiere. La víctima lo que quiere es, en todo caso, que dejen de ejercer violencia sobre ella. Es verdad.
Pero nosotros tenemos una dimensión social sobre esta violencia, que tiene que ver con cómo esta violencia repercute más allá de este vínculo de convivencia. Entonces, aquellas argumentaciones que tienen que ver, que yo diría esta otra línea de argumentación que va más hacia el examen, entre comillas, sociológico de cuál es la realidad que estamos viendo, etcétera, etcétera, debe ser sincera. Y cuando digo debe ser sincera, digo, debemos ver cuál es la alternativa que estamos dando. Digo, el no juzgamiento del hecho, la no determinación del hecho, la no sanción del hecho, ¿qué significa? ¿Significa que resolvemos el conflicto? ¿O significa que miramos para otro lado y volvemos a la situación con algún retito, alguna cuestión? Decir que, bueno, en los próximos 3 meses no voy a tener más episodios de violencia y de paso convencemos a la mujer que esto andar haciendo denuncia no sirve para nada. Digo, a ver, esto no lo sabemos. Digo, no tenemos evidencia de cuáles son las alternativas y qué es lo que estamos haciendo. Tal vez lo más, diría yo, lo más difícil en esta línea argumental que basa su no aplicación de Góngora en las particularidades del caso, lo más difícil es que está basada en lo que nosotros queremos creer del caso, porque no estamos indagando el caso, lo tomamos de una manera absolutamente superficial. Cuando decimos suspensión de juicio a prueba, decimos no vamos a averiguar qué es lo que pasó, y estamos resolviendo sin averiguar qué es lo que pasó. Lo que nos exige la Convención es averiguar qué pasó. Entonces hay una suerte de hipocresía que está en la base del Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba. Yo digo, leamos la discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria no habló de otorguemos un beneficio a los primarios, no habló de este problema de la estigmatización, no habló de nada de esto, habló de la necesidad imperiosa de sacar causa de correccional que estaba atiborrado de causa, de eso habló. Esa es la realidad de un instituto que se discutió cómo lo sacamos, que le preguntaron en ese momento a Ranián, que era el ministro de Justicia, le preguntaron, pero ¿y cómo hacemos? ¿Estamos aplicando sanciones a un inocente? Y Ranián dijo, no, el principio de inocencia, ya con un auto de procesamiento ya está quebrado el principio de inocencia. Digo, cualquier cosa, dijeron, con tal de, a ver, puede ser bueno, tenía que ver con el principio de oportunidad, está bien que exista el principio de oportunidad, pero no nos vengan con el cuento de que estamos haciendo esto para beneficiar a la gente. Y mucho menos en los casos de violencia contra la mujer, donde no beneficiamos, bueno, sí, beneficiamos a aquel que sea culpable, que tampoco sabemos quién es. Entonces, para redondear y para cerrar esto, cuando hablamos del caso Góngora, estamos hablando de un caso de violación de derechos humanos, estamos hablando de compromisos del Estado, estamos hablando de violencia contra la mujer, estamos hablando del principio de igualdad, estamos hablando de todo esto, no estamos hablando de, solución alternativa de un conflicto entre dos personas a nivel individual. Estamos hablando de todo eso. Entonces, hay que reflexionar y decir, bueno, es cierto, nos va a dar más trabajo, pero la verdad, en los casos de violencia contra la mujer, debemos priorizar las determinaciones, las obligaciones convencionales que adquirió el Estado argentino cuando firmó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, hasta acá entonces mi exposición. Espero que si hay alguna pregunta se puedo contestar. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Y sí, ya tenemos varias preguntas. Empezamos entonces primero, las gracias, como le decía, y empezamos con las preguntas. La primera, ¿qué pasa con los casos que no aplicaron Góngora, tal el fallo del Superior Tribunal de Chaco, en el cual la víctima, en todas las oportunidades que fue requerida, solicitó a la superior, a la justicia, al SJP,
perdón, solicitó la suspensión del juicio a prueba, perdón, se apartó el tribunal de Góngora por la disposición de la acción y la voluntad de la víctima reiteradamente expresada. Bueno, a ver. En realidad, digo, no entiendo la pregunta en el sentido, bueno, ¿qué pasó? Y seguramente que considero la suspensión de juicio a prueba, esto es lo que pasó. Si me preguntan a mí, yo digo es incorrecto. Si se apartaron del fallo Góngora y si, más allá del reiterado pedido de la víctima para que se aplique, a ver, entendamos algo. La suspensión de juicio a prueba es una solicitud que hace el imputado, no la víctima. La hace el imputado en la suspensión de juicio a prueba. Y es una decisión que adopta el órgano jurisdiccional previa consulta al Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe estar de acuerdo con la suspensión de juicio a prueba. La presencia de la víctima en este procedimiento de suspensión de juicio a prueba tiene dos razones. La primera tiene que ver con el resarcimiento. Como hay que resolver sobre el resarcimiento, entonces se escucha a la víctima respecto del resarcimiento. La segunda intervención de la víctima está fundada en la Ley de Protección de los Derechos de la Víctima, que dice que hay que escuchar a la víctima para tomar una decisión. Entonces, esta es la razón por la cual interviene la víctima en el proceso. Escuchar a la víctima no es hacer lo que la víctima quiere. ¿Está claro? Digo, a ver, escuchar a la víctima la debemos escuchar en todos los procesos, es un derecho que tiene la víctima. Pero eso no significa que uno haga lo que quiere la víctima, porque la verdad es que en la mayoría de los casos, seamos honestos, no hacemos exactamente lo que quiere la víctima. Pero está bien que la escuchemos. Tal vez, digo, tenga una importancia fundamental si se llegara a una condena en juicio, escuchar a la víctima para decir, bueno, le aplico la pena más leve. ¿Me explico? Digamos, pero yo no encuentro, salvo que tenga un código equivocado, no encuentro en ningún lugar del código que se establezca que la opinión de la víctima tenga algún valor determinante en la decisión que se adopte respecto a la suspensión de juicio a prueba. De hecho, discúlpeme, no, pero yo estoy casi seguro que si examinamos buena parte de las suspensiones de juicio a prueba que otorgamos, sobre todo en delitos que no tienen nada que ver con violencia contra la mujer, nos vamos a encontrar que aunque un altísimo porcentaje de las víctimas están en contra de que se otorgue la suspensión de juicio a prueba. Y sin embargo, se otorgan cuando corresponde. Digo, no es una opinión determinante. Sí. Bien. Yo quisiera, más que preguntar, contar en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, en el caso Báez, en 2022, estableció como doctrina legal la aplicación del caso Góngora en los expedientes en los cuales hay delitos investigados como consecuencia de violencia contra la mujer. Bueno, Bien. está perfecto su Teniendo... explicación. Sí, sí. No, diga. No, digo que está perfecto. Digamos, cada provincia tiene mecanismos determinados para establecer y fijar jurisprudencia. Está perfecto que el Superior Tribunal, digamos, adhiera a esta postura de la Corte. Teniendo en cuenta que el caso Góngora finalmente prescribió, ¿considera que ese resultado compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino? ¿Considera que deberían revisarse las reglas sobre prescripción para las lesiones leves o abusos sexuales simples contra las mujeres para cumplir con las obligaciones de la Convención Belém do Pará? Bien, el tema de la prescripción es un tema particularmente relevante. Digo, quiero creer que próximamente habrá alguna resolución porque es un tema que está afectando seriamente los compromisos del Estado de Belém do Pará. ¿Por qué digo esto? Porque miren, en general, salvo los delitos muy graves, que tienen penas altas y hasta ahí,
Los delitos vinculados a violencia contra la mujer, tales como amenazas, lesiones leves, incluso amenazas coactivas, tienen periodos de prescripción breves. En la prescripción, en el paso del tiempo para la prescripción, yo diría que hay dos etapas. Una primera etapa, paso del tiempo antes de la determinación en juicio de una responsabilidad penal. Hasta ese momento tenemos una acción contra alguna persona respecto a un delito determinado, pero sin una determinación puntual. Ocurre que una vez que se hace el juicio y se determina la responsabilidad y se determina que debe sufrir una condena, la que sea, digamos, de efectivo cumplimiento o no, a partir de ese momento, la situación me parece a mí que es distinta, porque hay una determinación judicial. Se dice, este señor es responsable de un acto de violencia contra la mujer. Se difiere la sanción en el tiempo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que tenemos un recurso contra la sentencia porque una sentencia condenatoria requiere el doble conforme. Esto es ya absolutamente reconocido, lleva un tiempo determinado la revisión de la sentencia. Luego de esto tenemos un tiempo determinado ante la eventualidad de un recurso extraordinario. Más allá de si se concede o no el recurso extraordinario, existe la posibilidad de que se presente una queja porque se rechazó el recurso extraordinario. Hay plazos legales para casi todo. Digo para casi todo porque la Corte Suprema entiende que no tiene plazos. Y lo que estamos advirtiendo en los últimos tiempos es que se corren estos plazos y estoy hablando de hechos acreditados en un juicio, prescriben. Ya no la prescripción de porque no lo encontramos al señor. Están prescribiendo todos y cada uno de los delitos de violencia contra la mujer porque se demora la resolución final. Y esto no es el único problema. Es que quien debe resolver sobre estos casos de manera final es el mismo tribunal que resolvió que la prescripción corre a partir de la primera sentencia condenatoria del tribunal oral. O sea que en una doctrina que antes entendía que también el fallo de casación interrumpía la prescripción, ahora dicen no, es el primero. Y esto, la verdad es que están prescribiendo sentencias de 6 años, condenas de 6 años. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento al respecto. Pero es una realidad. Es una realidad que ocurre esta prescripción. Y hago esta distinción porque me parece que es relevante. En el caso de Góngora, por cómo se dio esto, digamos, demoró tanto en resolverse el caso Góngora que Góngora decidió que era innecesario presentarse y se fugó. Digamos, no vino nunca más, prescribió y nunca se determinó la responsabilidad de Góngora. Esta es la verdad. Ahora, ¿qué nos pasa cuando, digamos, cómo se compromete la responsabilidad del Estado cuando ya un tribunal ha dicho sí, es responsable y merece una sanción, ya ha determinado cuál es la sanción, que no se aplica porque un esquema recursivo y una interpretación de cómo, digamos, del alcance del instituto de la prescripción que no es constitucional, digamos, a ver, no es un derecho, la prescripción no es un derecho fundamental, el derecho que sí es fundamental es la resolución en tiempo y forma, pero esto no significa que la prescripción en sí misma sea un derecho constitucional. Entonces, ¿qué prevalencia debemos considerar? ¿La de la Convención que exige al Estado que haga efectiva la sanción o la de la ley que establece que si no se confirma la sentencia en un tiempo determinado, entonces prescribe? Este es un tema sin resolver. Pero repito, para mí hay dos situaciones diferentes. Aquella que es previa a la determinación y aquella que es posterior a la determinación judicial, cuando ya se ha establecido
una responsabilidad penal y una pena que debe confirmarse o no, pero que ya ha habido un tribunal de juicio que la ha determinado. ¿La Corte se pronunció nuevamente y ratificó la doctrina Góngora? Nunca la rectificó, si esa es la pregunta. Yo la verdad es que no estoy seguro. Así la ha citado. Góngora ha sido citada pero para otro tipo de resoluciones, pero no exactamente que yo sepa. Hasta ahora no en un fallo concreto con referente a suspensión de juicio a prueba. Sí ha citado, de hecho, si ustedes entran a la página de la Corte van a encontrar cuántos casos ha sido citado. Bien. En Salta se dio a fines del año pasado un caso en donde una jueza aplicó la probation argumentando que el fiscal estaba de acuerdo. La causa no era propiamente de violencia, sino de desobediencia a una orden judicial anterior de abstenerse de ejercer violencia moral por el agresor a una mujer. Se tomó el caso como violencia de género cuando la desobediencia judicial es un delito contra la administración. Su opinión me interesa, doctor, sobremanera. Miren, el delito de desobediencia es un delito muy particular, porque abarca tanto si se quiere, la pura desobediencia, cuando se ordena a alguien hacer algo en particular, digamos, cuando la autoridad ordena haga esto, pero también en los casos de las órdenes protectivas jurisdiccionales, a mí me parece que claramente afecta a la persona que está siendo protegida. La persona puede estar siendo protegida por muchas razones distintas. Puede ser porque tiene un problema de vecindad, como puede ser un problema de violencia contra la mujer. La categoría de delito de violencia contra la mujer debe de ser definida a partir de lo que dice la Convención de Belén do Pará y fundamentalmente porque está bastante más detallado lo que dice la Ley de Protección Integral de la Mujer. Ahí se establece en qué casos debemos estimar que hay violencia contra la mujer. La verdad, habría que conocer muy puntualmente el caso. La desobediencia, dicha así en abstracto, no necesariamente es un delito de violencia contra la mujer. Si la orden desobedecida era una orden de protección contra la mujer, esa conducta sí puede ser considerada de violencia contra la mujer. Habría que examinar esto. Yo digo, bueno, quien debe decidir esto es el juez que tiene el caso. Respeto cuál es la apreciación que haya hecho en la medida en que la haya fundado de alguna manera. Tanto el juez como entiendo que el fiscal que tuvo que entender en esto. No, la verdad que no sé, porque a veces puede tratarse, y acá está muy en juego la casuística, puede tratarse de una desobediencia que no afecta estrictamente a la mujer. Digo, una prohibición de acercamiento que no es, digamos, que no tiene la intención de acercarse exactamente a la mujer, sino que por alguna otra razón implica la violación de la orden, pero que no llega ni tiene intención de llegar a la mujer, pero sigue siendo la desobediencia, por eso es muy casuístico el tema. Bien. La protección especial de la mujer no puede ser percibida como una sobreprotección que en definitiva se vuelva contra la mujer. Este es un argumento bastante conocido. A ver, la protección a la mujer es una protección genérica establecida por normas como esta, por ejemplo, que se mira en caso de violencia contra la mujer, no. ¿Por qué? Porque ahí está en juego otra dimensión social que abarca no solo a esa mujer, que sí la abarca, sino también a la trascendencia social y política que tiene la violencia contra la mujer. Otras medidas de protección, y podría llegar a discutirse, pero no las que tienen que ver con violencia. Digo, a ver, es muy difícil establecer en qué medida una medida protectiva puede estar afectando a la persona protegida. Por eso digo, bueno, tenemos un principio general, que es que no admitimos la violencia contra la mujer. Más allá de las condiciones y las características de la mujer. Yo quiero aclarar algo cuando hablamos desde el punto de vista del derecho penal y de la violencia contra la mujer.
En términos generales, y creo que esto se puede afirmar de manera categórica, quienes nos ocupamos de derecho penal no recorremos las calles golpeando puertas para ver si se está produciendo algún episodio de violencia o no en esa casa. Actuamos cuando alguna persona viene y denuncia. Digo, operamos a partir de una denuncia. Una vez que se denuncia y se trae el caso, no podemos renunciarlo. Este es el problema. ¿Entienden? Entonces, si después la persona se arrepiente, bueno, y puede ser esto que esto ocurra. Habría que estudiar por qué se arrepiente. Pero en lo que a nosotros respecta, miren, no ocurre con todo, no ocurre con los delitos, salvo, y tampoco, digamos, fíjense que no hay, salvo los delitos de acción privada, no ocurre con ningún delito. Que una persona después lo piense y diga, no, la verdad que me arrepiento y no quiero que haya consecuencias judiciales posteriores. Digo, y en cuanto a la protección que en general es bastante pobre que brindamos, a ver, depende a qué llamamos protección. Si la protección física es renunciable, en casi todos los casos. Si se le da un botón o algo. Ahora, la protección normativa, insisto, la sanción de la violencia no es solo una medida que se toma por esta persona individual. Insisto en que no se puede dejar de lado la dimensión social y política. Mire, yo voy a dar un ejemplo absolutamente desagradable, pero que tenemos que internalizarlo cuando hablamos de la violencia contra la mujer es un derecho humano. Y es que no importa que una persona torturada venga y nos diga, la verdad es que yo no quiero que al torturador lo condenen, no nos importa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay una violación de derechos humanos. Entonces, o consideramos la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos, o seamos honestos, nos parece que no. Bueno, está bien, cada uno puede pensar lo que quiera. Los compromisos del Estado dicen que en la Argentina se la considera una violación de derechos humanos. Esto es lo que firma el Estado argentino y esto es lo que interpretan los organismos internacionales. Después lo individual, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. La falta de determinación del hecho en una suspensión de juicio a prueba hace caer los argumentos de fallos como Riquelme de la Corte Nacional, de CNCP, que pretenden apoyarse en supuestas particularidades de cada caso. Muchas gracias, doctor. La verdad que no lo entiendo, pero no importa, digamos, no lo sé. Ok. Ya que Góngora interpreta que el juicio oportuno y eficaz que establece el inciso B del artículo 7 de la Convención es la única forma de echar luz y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, ¿qué opinión le merece al respecto la reparación a la víctima a la que también se obligó el Estado establecida en el inciso G? Y también saber qué opina sobre la cantidad de casos que prescriben o quedan impunes por ese juicio que nunca llega. Bueno, respecto de la prescripción, creo que ya hablé de las dos instancias que considero de prescripción. Me parece que hay que ser cuidadoso para que no se produzcan prescripciones anticipadas. Digo, en el caso de Góngora, se prescribió porque se fugó, digamos. Ahí no hubo una responsabilidad estatal respecto de esa prescripción. Sí creo que puede haber responsabilidad estatal si prescriben estando en condiciones de celebrar el juicio y se ven demoradas por alguna otra razón. Y respecto de la reparación, también en el fallo Góngora se hace referencia a esto, diciendo que la reparación que menciona la suspensión de juicio a prueba no tiene nada que ver con la reparación que exige la Convención de Belén do Pará. Y en este caso, digo, es cierto esto de que se desatiende la cuestión de reparación en general en los casos de violencia contra la mujer. Ahí quizás tendríamos que ver cómo se incorpora en los juicios de violencia contra la mujer la petición de reparación. Pero es verdad, digamos,
Ahora, está dicho en el caso Góngora, está tratado el tema de la reparación, porque en algún apartamiento del caso Góngora se sostuvo que, bueno, que estaba de alguna manera contemplada la aplicación de Belén do Pará con la reparación que prevé la suspensión de juicio a prueba, lo cual una vez más nos remite a una casuística, es decir, a ver, la reparación en Belén do Pará no es la reparación en la medida de las posibilidades de la persona imputada, es otro tipo de reparación, es distinta. Sí. ¿Aconsejaría aplicar sanción sumada a reparación del daño? A ver, no me queda claro. Todos los casos, según Belén do Pará, debe repararse cualquier acto de violencia contra la mujer. Cuando hablamos de Góngora estamos hablando de delitos, es decir, aquella categoría de casos de violencia contra la mujer que además constituyen delito. Lo que está diciendo Góngora es que la determinación de un hecho como delito exige sanción. Digo, no hay sanción con reparación ni reparación con sanción, hay sanción. Contestando la pregunta anterior, dije, deberíamos pensar en alguna manera de sumar la reparación a la sanción cuando se trata de delitos, porque en general no está contemplada. Ahora, si hay algún acto de violencia que no constituya delito, bueno, tiene que haber una consideración normativa respecto de si aplicar o no una sanción más allá de la reparación. La Ley de Protección Integral de la Mujer establece los casos en los cuales corresponden sanciones administrativas, etcétera, etcétera, pero esto, digamos, a ver, estamos tratando el fallo Góngora que se refiere a imputaciones de delitos. Y ahí lo que está diciendo Góngora es debe examinarse si corresponde o no sancionar, es decir, si hay que condenar o no. Bien. Muchos de estos casos en que no se admitió la suspensión del juicio a prueba terminaron prescribiendo la acción como en Góngora. No hay una pregunta. Sí. A ver, yo esto no lo desconozco. El problema que se nos plantea es, ¿vamos a violar una convención porque la estamos violando por otro lado? Digamos, a ver, lo que tenemos que plantear es por qué se nos prescriben. No busquemos una manera de no cumplir con nuestros compromisos internacionales porque no estamos cumpliendo con nuestros, digamos, son alternativas al incumplimiento. Esto no puede pensarse de esa manera, sino que lo que hay que buscar es el modo en que debemos resolver y cumplir con nuestro compromiso internacional. Me parece que hay que prestar mucha atención a estos casos que suelen ser considerados menores por la amenaza de pena, pero que si los pensamos insisto, en la dimensión que implica una violación de derechos humanos, son casos graves, no importa la sanción que establezca el Código Penal, digamos, no es ese baremo el único modo de medir qué delito es más grave que otro. Bien. Una mujer que cabalmente solicita la suspensión del juicio a prueba, con cabal conocimiento de las consecuencias, ¿negarla no sería violento institucionalmente con la mujer al tratarla como incapaz de tomar por sí una decisión sobre su conflicto? Creo que esa la contestó, pero... Sí, porque, insisto, a ver, hay muchos temas a veces que se nos mezclan y que damos por sentados que son así, y no son así. Sostener que estamos ante un conflicto individual en una temática de derechos humanos es erróneo. Entonces, más allá, la mujer que admite o que está de acuerdo con que se le conceda la suspensión de juicio a prueba a su agresor, no obliga al Estado argentino a incumplir una norma que tiene y un compromiso que tiene de eliminar la violencia contra la mujer. ¿Me explico? Digamos, esto puede tener como consecuencia que, bueno, está bien, que renuncie a que se repare económicamente el agravio que haya
sufrido, que reinicie la convivencia que quiera. Esto no tiene que ver con esto. No estamos hablando de que estamos aplicando una sanción a un acto de violencia contra la mujer porque nos lo está pidiendo necesariamente la mujer. Es porque nos llegó a juzgamiento, estamos determinándolo y tenemos un compromiso de eliminar toda forma de violencia contra la mujer. Digamos, es una obligación del Estado. Bien. Cuando la víctima no desea finalizar con una condena, ya que ello eleva el riesgo y multiplica los tipos de violencia, por ejemplo, imposibilidad de pago de alimentos, ¿cómo cree que debe resolverse? Fíjense que estamos siempre girando sobre lo mismo. Ujú. A ver, yo diría, lo que estamos planteando es que una mujer está dispuesta a tolerar la violencia para su subsistencia y que el Estado, frente a esta situación, decide tolerar la violencia en lugar de solucionar el problema de subsistencia que tiene esa mujer. Yo sé que esto es complejo, yo sé que esto es complicado y que de pronto enfrentamos un caso y sentimos que el universo se nos viene encima. Yo diría, abramos los ojos porque este universo que se nos viene encima en casos concretos que tenemos que resolver, lo tenemos cotidianamente en todos los casos que estamos resolviendo y cada vez más. Porque las situaciones que cada vez tenemos que examinar cada vez más son situaciones de altísima complejidad en el orden sociológico y material de estas personas. Ahora, de nuevo, la solución de decir, devuelvo esto a su situación anterior porque no tengo cómo arreglarlo, no es lo que tenemos que decidir. No debemos resolver el caso que se nos presenta. Y, de nuevo, Bien. es posible que la solución que nosotros demos, que es la única que podemos dar, genere nuevas situaciones a esta mujer. Pero no solucionarlo también le genera situación. Digamos, lo que estamos planteándonos, insisto, es mantengamos la situación de sometimiento, punto. Listo, pagan, ya está. Bien, bien. Y esta la charlamos el otro día. ¿Qué piensa del caso Cordera, en el cual la UFEM estableció como la suspensión del juicio a prueba no se contrapone con la convención? Yo la verdad es que en el caso Cordera, a ver, me parece que hay muchas aristas en el caso Cordera. Yo no termino de comprenderlo. A ver, yo no tuve ese caso para examinar de manera puntual, puedo leer lo que se resolvió, pero esto, digamos, no implica que yo pueda opinar en concreto sobre esto. Yo lo que digo es, bueno, a ver, Cordera tuvo manifestaciones absolutamente fuertes, desagradables, que mostraban lo que es Cordera en todo caso. No termino de entender cuál era en concreto la imputación que se le pretendía formular en términos de delito. Entonces, ahí yo preferiría, digamos, sortear esto porque no lo sé, porque no he examinado el caso, insisto, no lo que se resolvió, el caso, digamos, qué había ahí para resolver. No sé qué es lo que valorará UFEM, no lo sé. Bien. Y vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos pasados de tiempo. Y es la siguiente. Pero si la víctima quiere que se proceda conforme a una suspensión de juicio a prueba o alguna otra salida alternativa porque no quiere ir a juicio, porque el Estado no respetaría, ¿por qué el Estado, perdón, por qué el Estado no respetaría su voluntad? ¿Por qué no sería determinante si no logro determinar que hubo algún vicio para prestarla? Para determinar, perdón, está con acento. Para determinar que hubo algún vicio para prestarla.
entiendo que seguimos Ujú, dando vueltas ujú, siempre en lo mismo. Yo, a ver, yo le voy a decir algo que nos ocurre, no en las causas en las cuales se puede plantear una suspensión de juicio a prueba. Digo, las causas en las que se puede plantear una suspensión de juicio a prueba, en términos generales, son imputaciones que están amenazadas con penas menores. ujú, A veces tenemos causas en las que la imputación es una imputación grave. Por ejemplo, un abuso sexual con acceso carnal, en el que la víctima no quiere declarar y en que la víctima no viene a declarar. Bueno, no viene a declarar y resolvemos con lo que hay. ¿Me ujú, explico? Ahora, fíjense que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de delitos menores, suspensión de juicio a prueba, donde la víctima no quiere venir, porque no quiere venir a juicio, es una situación donde la víctima quiere terminar con esto porque prevé una situación más gravosa en el juicio, digamos, son cuestiones bastante distintas que uno tiene que examinar. Y yo vuelvo a centrar, porque es el centro de mi exposición, que no tiene respuesta. Vamos a admitir que en aquellos casos que comprometen violaciones a derechos humanos, vamos a admitir que no los vamos a considerar. Digo, esta es la propuesta, o en el fondo, cuando se hacen todos estos planteos muy en el fondo, es porque estamos subestimando el carácter violatorio de derechos humanos que tiene la violencia contra la mujer. Esto hay que pensarlo, porque fíjense que damos vueltas, pero sí, bueno, pero, y estas son cuestiones que en otro tipo de violaciones de derechos humanos ni siquiera nos planteamos, ni siquiera nos planteamos. Y esto tiene que ver, insisto, en que violencia contra la mujer y discriminación contra la mujer son dos pilares que construyen una sociedad que mantiene y sostiene una diferencia de poder entre varones y mujeres. Y es la discriminación lo que no nos permite ver la dimensión de la violencia. Y la discriminación, discúlpenme, la tenemos instalada todos. Y está puesta, por ejemplo, en la subestimación con la que tratamos la violencia contra la mujer. Subestimamos la dimensión de la violencia contra la mujer. Entonces, de pronto, que un señor le diga a su pareja, te voy a prender fuego, bueno, es un momento, es un rapto mal humor, tenía mal humor, al final lo sacó de sus casillas. Y estamos atravesando un montón de elementos simbólicos y de sostén y soporte de la subordinación de la mujer. Dice mucho esa frase, muchísimo. Y además intercala otras violencias sociales que se difunden para sostener una situación de desigualdad y de sometimiento. bien. Y como les decía, la última, 2 años es el mínimo de la prescripción. No es un plazo breve si se tiene en cuenta que la mayoría de los códigos procesales provinciales prevén una duración de 6 meses donde deben elevar la causa a juicio y a posteriori llevarse a cabo el debate. Debería hacerse todo esto dentro de los 2 años. Aún más, quizás el problema sea dar respuestas estandarizadas a casos que no son iguales, porque no todos lo son y eso hace que el sistema colapse y la acción prescriba en el camino sin darle respuesta a la víctima cuando bien la podría tener con una salida alternativa. Creo que Digo, sí. me Ujú. parece que yo, a ver, volviendo a lo que yo expuse, no Ujú. hay salida alternativa. Claro. Punto. Esto es lo que sostienen y sostengo yo, sostienen los organismos internacionales y sostengo yo. No hay salida alternativa, insisto, cuando estamos hablando de delitos. Bien. Doctor, con esto lo dejamos libre.
Le agradezco muchísimo, muchas gracias a todos y a todas por participar y nos vemos en el mes que viene en la próxima videoconferencia. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. A Hasta usted, pronto. hasta pronto.